Tenemos entonces el caso ambiguo, donde nos van a dar nuevamente como datos dos lados y un ángulo. Veamos, aquí tenemos un bosquejo de cómo quedaría nuestro triángulo. Bueno, aquí ya para obviar el tiempo, le coloqué el dato que se obtuvo, pero de hecho no aparecería. Sería este nuestro triángulo, donde tenemos el lado A que mide 12, el lado B que mide 31 y nuevamente el ángulo que tenemos aquí, que es opuesto al lado A. Vamos a ver cuántos tipos de soluciones vamos a encontrar. Como tenemos dos lados y un ángulo opuesto, podemos utilizar ley de senos. Entonces, establecemos el seno de B sobre B igual a seno de A sobre A, de donde vamos a despejar el seno de B para poder después tener el ángulo B, ¿sí? Entonces, B por el seno de A entre A, el lado B que mide 31 por el seno de A que es 20.5 sobre 12. Esto nos da un valor de 0.9047 aproximado. Vamos a ir a nuestras tablas o bien a nuestra calculadora y vamos a ver que el seno, hay dos ángulos que tienen este mismo seno. Vamos a ver, de entrada nos va a dar uno, ¿verdad? Que sería el de 64.8 grados. Ese va a ser 1. Vamos a trabajar con ese en primer lugar. Entonces, una vez que hemos obtenido este ángulo, vamos a buscar el ángulo que nos falta. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, pues le vamos a restar a 180, le vamos a restar los 20.5 grados que es del ángulo A y los 64.8 que es del ángulo B. Esto nos da un total de 94.7. Entonces ya tenemos los tres ángulos y para calcular el lado C, que es el que nos faltaría, aplicamos nuevamente ley de senos con algunos datos que ya hemos obtenido. Entonces, vamos a utilizar el seno de C, que ya lo obtuvimos del cálculo anterior, lo multiplicamos por el lado A que es de 12 y el seno de A que es de 20.5, de tal manera que el lado C nos va a dar un aproximado de 34.15 metros. Entonces ya tenemos nuestro primer caso, porque esto fue de manera directa calculando el ángulo B. Entonces nos da un caso, pero tenemos otro caso más. Si hacemos la diferencia de 180 menos 64.78 que obtuvimos, ¿sí? El ángulo que obtuvimos, vemos que obtenemos un ángulo de 115.2, ¿sí? Este ángulo también es un ángulo menor a 180, por lo tanto, también puede existir esta posibilidad de que no solo sea el ángulo de 64.78, sino que B también pueda tener el valor de 115.2 grados. Entonces tenemos esas dos, que la diferencia entre estas dos, que me da 115, al restársela me dé un ángulo de 44.3 grados, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos ángulos, que B valga 115 y que C obviamente valga 44.3. Y en la diapositiva anterior tenemos que B va a tener un valor de 64.8 y C de 94.7. Entonces vemos que ambas cosas, ¿sí? Al hacer nuestro teorema de ángulos interiores, ambas cosas cumplen con la condición del teorema, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a tener dos triángulos. Uno donde el ángulo B vale 115 y el ángulo C 44.3, y la otra donde el ángulo B vale 64.8 y el ángulo C 94.7. Y el lado AB es el que no conocemos, por lo tanto puede tomar también diferente valor dependiendo de los ángulos que estamos hallando, ¿sí? Entonces vemos que se pueden formar dos casos
diferentes, que cumplen con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Dos lados y uno de los ángulos opuesto al lado que nos proporciona. Entonces se forman dos opciones, ¿sí? Y entonces, obviamente, el lado C, en este caso, mide aproximadamente 23.93 y en el caso anterior, el lado C mide 34.15. Bien. Tenemos entonces ya la tarea, compañeros, donde vamos a resolver. Aquí va a ser un caso en el que hay un solo triángulo, lo vamos a resolver. El primer ejercicio es precisamente para practicar la ley de senos. Tenemos un pequeño problemita muy parecido al que resolvimos anteriormente. Ahora es un árbol, no es un poste, ¿verdad? Pero es muy parecido para que sigamos practicando. Y tenemos en esta segunda diapositiva, tenemos que si es posible, esto quiere decir que puede ser que haya un solo triángulo, puede ser que no exista triángulo o puede ser que encontremos dos triángulos, ¿sí? Por eso es que en nuestro encabezado dice resolver si es posible. Si existen dos soluciones, entonces vamos a encontrar esas dos soluciones, es decir, los tres lados y los tres ángulos. Todavía no estamos en posibilidad de encontrar el área porque les comento, existen muchas expresiones para poder calcular el área y como son triángulos oblicuángulos, de repente pues no tenemos el dato de la altura. Sí se puede calcular, por supuesto, pero bueno, si hay formas de poderlo calcular con las expresiones que vamos a ver, pues es mucho más práctico y mucho más rápido. Entonces, compañeros, pues les deseo que tengan muy buena semana, que si tienen dudas, pues en la plataforma podemos comunicarnos y nos estamos viendo en sesiones posteriores.